Estás en sintonía de Luxor TV y como les he dicho anteriormente, todo está en caída en este momento. ¿Quieres enterarte? Pues vamos con algo de información. FTX, el segundo exchange más grande de criptomonedas del mundo, ha dejado de operar. Y estas cosas son trágicas para el mundo de la criptografía porque mella la confianza de todos aquellos que creen en una criptomoneda porque tiene un exchange para poder ser intercambiada. Quiero decirte que desde mi punto de vista un exchange no lo es todo. Y un exchange, aunque parezca algo sumamente delicado, es como un banco de criptomonedas. Y allí las personas que tienen cuentas en ese exchange depositan sus criptomonedas para intercambiarlas por otras y hacer algo de trading. Y eventualmente pueden retirarla a un monedero caliente o un monedero frío. Después les explicaré de qué se trata eso. Y eventualmente terminarse sus transacciones a través de las tarifas que ofrecen estas plataformas de intercambio. Y una vez que lo haces, lo ideal sería no dejar el dinero allí con tu ganancia y con tus ahorros. Lo ideal sería retirar todo eso a una billetera o cartera fría o caliente, pero no dejarla en un exchange. Mucho de lo que ha sucedido con FTX es que las personas dejaron todo su dinero cripto en esa plataforma. Esa plataforma en la nube deja de operar, como ustedes se están dando cuenta. Esto que ven en pantalla es el reflejo de un sistema cuando no permite ingresar a través de un sitio web. Se bloquea la cuenta. Entonces, ¿qué puedes hacer tú, mi amigo y mi amiga que me estás escuchando? Si perteneces a One Ecosystem, ahora mismo todo tu patrimonio está protegido. Porque en este momento nuestra blockchain es privada y no hay forma de poder evitar una catástrofe con todo lo que está pasando y con todo lo que viene, porque estamos operando de forma privada. Esta privacidad permite una protección. Esta privacidad hace que nosotros no estemos conectados a la mainnet principal, en este caso de Ethereum, y a su vez conectado a todo el universo criptográfico. Producto de no ser públicos en este momento nos da esa protección. Protección debido a que todo lo que está dentro de One Ecosystem opera en este preciso momento de forma privada. Eso es un beneficio porque estas cosas pues no pasan. Estamos blindados en este momento. Entonces, FTX, siendo el segundo exchange más grande del mundo, hoy día cierra. El primer exchange es Binance, gigantesco, enorme, pero si el segundo exchange más grande del mundo hoy día está cerrado porque tuvieron problemas serios, y después dicen que lo hackearon para terminar de rematar, que no sabemos en realidad qué fue lo que pasó, si es que abrieron una puerta por detrás y sacaron todo lo poco que quedaba. El detalle es que no debes permitir tener en un exchange todo tu dinero criptográfico. No, eso es un error. Lo que debes hacer es utilizar el exchange para hacer el intercambio, hacer algo de trading, aprovechar oportunidades en las bajadas, como está sucediendo ahora, para comprar unas que otras cripto, algún otro proyecto que tú quieras involucrarte, o vender cuando está en la alta, porque eso sí te voy a decir, las comisiones en un exchange son sumamente económicas en comparación de hacer un swap o hacer una especie de intercambio dentro de una wallet caliente, como puede ser Exodus, que es la que yo en particular utilizo y recomiendo, y
utilizar, por decir, una wallet o utilizar una cartera fría, que en este caso le llamamos un hardware, una cartera hardware donde tú guardas tus criptomonedas, como puede ser Trezor, que es la que yo utilizo básicamente. Tengo experiencia en esas dos carteras, Exodus como cartera caliente y Trezor como cartera fría. El Trezor básicamente, como ven en pantalla, es un dispositivo electrónico muy simple, donde tú las llaves privadas las tienes guardadas, están bajo tu control, y bajo este control nadie te puede quitar esas criptomonedas almacenadas en esas carteras frías. El día de mañana que tú quieras sacarlas de allí porque quieras transferírsela a alguien, a algún exchange, o mandarla a una cartera fría que puede ser de la misma marca Trezor o a otra marca de hardware, o enviarla a una cartera caliente que puede ser Exodus o tantas billeteras que hay por allí que funcionan de la misma manera, lo que tienes que hacer es que te den la dirección, llegas a un acuerdo del fiat. Una vez que lo tienes depositado en tu cuenta, tú transfieres a esa dirección los bitcoins que puedas tener, o la moneda Ethereum o alguna otra que tú tengas en tu billetera caliente o fría. Pero tú estás desconectado de un exchange y ellos no son los que van a controlar tus llaves privadas. Las llaves privadas tienes tú anotadas en un papelito, anotadas en una placa de metal si es necesario, escrita con una pluma electrónica, estas que perforan la lata, por si hay algún desastre, que de pronto la caja se quema y se te pueden quemar las llaves privadas porque las tenías guardadas en algún lado y perdiste todo. Pero si la tienes en la lata, si la casa se prende, pues la lata va a quedar. La limpias, le quitas el carbón, la lavas ahí y ahí puedes ver tus 12 palabras dependiendo de la cantidad que tengas, porque hay unas que se doblan a 24. Creo que hay unas que tienen hasta un poco más. Lo recomendable y lo mínimo son las 12 palabras, las 12 llaves, que son nombres que si confías en tu memoria, entonces puedes grabártelo a nivel mental y lo tienes ahí siempre en tu mente y ahí nunca se va a olvidar. Pero nada de tenerlo en un dispositivo móvil. Voy a copiar mis 12 palabras en un dispositivo móvil, o se lo voy a mostrar toda la barrera. Aquí están mis 12 palabras de mi cartera. No, señor, eso tú no se lo dices a nadie y lo guardas en un lugar secreto donde nadie sepa dónde tú tienes eso en la casa. Igual no vayas a meter el hardware, por si un ejemplo, si esto fuera un Trezor, no vayas a meter el Trezor junto con las 12 palabras guardadas en el mismo lugar. No, señor. Por seguridad tú tienes un dispositivo guardado en cualquier parte de la casa y las 12 palabras escondidas en algún lado de la casa. Solo tú sabes dónde está guardado eso. Esa es tu caja fuerte. El Trezor sería tu caja fuerte. Y las 12 palabras son las llaves para abrir ese dispositivo. Si fuera necesario restaurarlo, porque puede pasar que el Trezor, el dispositivo, se te pierde. No hay ningún problema. Tú mandas a pedir otro y con las 12 palabras lo restauras y todo aparece nuevamente. Lo que sí no puedes perder son las 12 palabras o más, según lo que tú hayas dispuesto, para tener tu monedero a salvo. Si esto se te pierde o se te pierde una sola, pues ahí sí perdiste todo. Y esto era algo que yo quería aclarar con ustedes. Tienen que tener en cuenta que cuando la blockchain de One se vaya a público, la compañía en el libro blanco nos ha dicho que nosotros, si así lo deseamos, podemos disponer de nuestras llaves privadas y tener el control de esas monedas en algún monedero en particular, si no lo quieres tener de forma compartida dentro de la plataforma de One Ecosystem.
La ventaja de tenerlo dentro de One Ecosystem es que tienes acceso a soporte, y si por alguna razón, y se los digo porque ha sucedido, está sucediendo y constantemente me mandan correos, personas que no pueden entrar a la plataforma producto de que han perdido el segundo factor de autenticación, porque el celular se les perdió, porque lo borraron y no salvaron las llaves del segundo factor de autenticación, porque por alguna razón algo le pasó al celular o le borraron la aplicación, y cuando tratan de restaurarla, lógico, él va a pedir esa protección, y si tú no la tienes no vas a poder entrar a One Ecosystem. Entonces vas a tener que pedir a soporte que te borre a través de un correo ese servicio, y ellos cobran 30 euros por hacer ese trabajo. Entonces lo que yo te recomiendo es, si tú tienes ya el doble factor de autenticación activado, que va a ser necesario una vez que vayamos a público, porque vamos a necesitar protección, porque tu cuenta no puede abrirse solamente con el correo y con un password muy simple. Tienes que tener una doble seguridad, porque ya van a ser monedas vivas, monedas calientes, monedas que van a estar allí con su contrato inteligente, y hay que cuidarlo ya. Por allí está circulando un video que Matt nos dice acerca de cosas que están pasando. Y recuerden que en estos momentos One Ecosystem no tiene un exchange. Así que escuchen bien lo que dice Matt allí en ese video que salió hace poco, para que puedan enterarse de que, chicos y chicas, la etapa o el proceso que viene muy pronto, yo digo ya que para el 2023, va a subir las apuestas en One Ecosystem, porque vamos a empezar a utilizar ya tecnología de contratos inteligentes vivas y calientes, y hay que cuidar lo que viene. Por ende, se va a crear una wallet. Todavía no sé cómo la compañía lo va a hacer. Ya nos enteraremos de cuál va a ser el proceso, pero esta billetera es la que va a ser pública, y de esta manera nosotros vamos a entonces tener acceso a un universo nuevo que se abre una vez que la cadena de bloque sea anunciada y sea pública nuestra moneda. De momento hay que esperar más información. Eso está en el libro blanco. Como ustedes saben, hace pocas horas se estaba dando un mantenimiento. Observo que solamente ha dejado ya lo del libro blanco. El otro mensaje que salía del gas, pues lo han quitado. Y estamos en esa etapa de transformación. Todavía tenemos que esperar que salgan las 3 nuevas aplicaciones que ha dicho el corporativo que va a lanzar. Ya lo que queda de este año es muy poco. Podemos observar que para final de mes viene lo que se llama el cierre de calificaciones. Puede que una vez que se haga ese cierre de calificaciones, entonces podamos nosotros disponer de la primera aplicación, que es la que estoy esperando, que se llama One Voyage. Como nos decía el capitán en un video, que pudiera ser las primeras semanas del mes de diciembre. Vuelvo y repito, yo no soy el corporativo. Tengo la información, están los videos registrados allá abajo donde ellos lo dicen. Esperemos que no haya ningún tipo de atraso a nivel técnico, y que para diciembre podamos tener esta aplicación ya disponible para empezar a utilizarla. Igual habíamos escuchado que el One Forex para diciembre pudiera ser que saliera como una demo para probarla. Ya nos daremos cuenta. Lo que sí estoy claro es que para la gran actividad que se va a realizar en Vietnam en febrero del 2023, ahí van a anunciar muchas cosas. Lo han dicho ellos, se va a anunciar el One Forex ya como lanzamiento oficial. Vamos a probar que el One Vita también ya lo hagan como algo oficial. Esperaremos ese momento. Lo importante es que hay cosas que están en el asador,
y está la carnita allí cogiendo un sabor y un olor muy interesante. Y lo que viene para toda la comunidad va a ser explosivo, muy bueno y positivo. Y vamos a iniciar con un año muy poderoso. Les doy las gracias a todos ustedes por su atención. Será entonces hasta un próximo video programa. Muchas gracias.